Saludos, mi nombre es Mabel Isaura Naughton Fonseca, soy estudiante de la licenciatura de Criminología de la UNED y actualmente estoy llevando el curso de Castigo, Reclusión y Sistemas Penitenciarios. Para el presente video vamos a hablar sobre el encarcelamiento masivo, aspectos de qué trata el encarcelamiento masivo, objetivos, consecuencias, países donde se presenta y otros factores que se van a ir desarrollando durante lo largo del video para que quede un poco claro lo que trata el tema propiamente, para que tanto personas como que no estudian la carrera o no son profesionales en el área tengan un conocimiento básico y puedan entender qué trata la temática y cómo afecta en un aspecto social, y para otros colegas que les interesa la temática. El encarcelamiento masivo es una política criminal que abarca una gran cantidad de personas que se detienen y se encarcelan en un espacio determinado, en un monto masivo de personas, por diversas razones, ya sea porque con la finalidad de prevenir el delito y frenar las consecuencias que se están dando en un país. La aplicación de encarcelamiento masivo puede deberse a muchísimas razones, incluso desde tolerancia cero a los delitos que se están cometiendo. Lo que sucede es que llega un punto en el que, al haber tantas personas encarceladas en un lapso muy corto, pueden existir consecuencias como, por ejemplo, el hacinamiento carcelario, que un país no tenga la capacidad de mantener a todos los privados de libertad, porque no se tenía previsto instalaciones para esa cantidad de personas. Y existen otros países, por ejemplo como Estados Unidos, que no trabajan el sistema criminal como el de Costa Rica. Entonces sucede que tienen sistemas privatizados de encarcelamiento, algunos gubernamentales, otros privados, donde incluso el gobierno paga por cada persona que está detenida. Entonces se vuelve incluso un tema que puede ser lucrativo para los dueños de los centros penales. En esos casos es una temática muy amplia y se puede abarcar en otro aspecto. Hablando de los países que propiamente tienen ahorita una situación de encarcelamientos masivos, se puede partir de, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen la tasa más alta de personas encarceladas por población, de un 2.3 millones de personas, ya sean privadas de libertad o en condición de libertad condicional. Existen otros países como Rusia, China, Brasil, Irán, que van seguidos, incluso hay más, pero esos como los países de mayor importancia para hablar de la temática que enfocan el encarcelamiento masivo. Ya propiamente de los objetivos del encarcelamiento masivo, se puede abarcar de que la finalidad es mantener el orden del país a través de quitar los delincuentes de la calle. Sin embargo, dentro de la criminología se puede ver y se pueden abarcar que existen otras políticas criminales que se pueden aplicar: prevención del delito, beneficios para las personas que han cometido delitos de menor gravedad, pero todo lleva una valoración y un proceso bastante amplio. Lo que sucede es que el encarcelamiento masivo da un resultado pronto y oportuno, porque elimina a todas las personas que están cometiendo delitos de menor y mayor gravedad de una manera rápida. Lo que sucede es que llega a generar un hacinamiento carcelario. Entonces, además de eso, genera un beneficio a corto plazo, pero posteriormente genera o puede llegar a generar una problemática para el país. Dentro de eso también se puede hablar de las consecuencias que genera el encarcelamiento masivo, no solamente para el país por el hacinamiento carcelario. Por ejemplo, en Costa Rica, que hubo la situación de que muchísimos privados de libertad estaban en condiciones inhumanas, y si bien es cierto que han cometido delitos, no se les puede violentar los derechos, porque siguen siendo seres humanos. Al violentarles los derechos, nosotros llegamos incluso a generarles un daño a ellos
no se puede enmendar el error que ellos realizaron con otro error. Entonces en Costa Rica hubo una necesidad, incluso la Corte Interamericana se pronunció y hubo que, bueno, los altos jerarcas tuvieron que resolver de manera rápida las condiciones estructurales, creando más centros penales donde se pudieran almacenar temporalmente las personas y se pudieran mover de un lado para el otro. Y se redujo bastante y se ha logrado mantener de momento. Lo que sucede es que el guardar todas las personas que han cometido delitos no evita que cuando ellos cumplan su sentencia no vayan a redelinquir. Entonces son factores de bastante importancia que se deben analizar con estas políticas. En Costa Rica existían centros penales donde las personas ni siquiera tenían un espacio adecuado para dormir. Entonces se llegó a violentar los derechos de ellos y en este y muchísimos más factores, porque si un centro penal no tiene ni siquiera las condiciones para que tengan todo un espacio donde dormir, mucho menos van a tener privacidad, van a tener acceso a higiene básica, alimentación. Entonces Costa Rica fue bastante criticado por ese aspecto y se tuvo que resolver. Entonces incluso generó una problemática de que no se podían detener más personas por parte de las autoridades porque no había dónde guardarlas sin violentarles los derechos. Entonces son aspectos de que sí generan un beneficio para el país momentáneamente, pero se debe tener muchísima cautela para evitar que vaya a perjudicar a largo plazo al país y por ende la sociedad y todos sus ciudadanos, que al final del día estas políticas buscan proteger y resguardar la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Entonces son aspectos que se deben tomar bastante en cuenta y el encarcelamiento masivo es una temática bastante amplia que se puede investigar en nuestro país, en otros países, porque la aplicación del derecho y por ende su privación de libertad a los delincuentes varía muchísimo de cada país. Si bien es cierto que en la mayoría de Latinoamérica es muy similar el derecho, compararlo con países de Europa, Estados Unidos, Canadá, varía muchísimo su aplicación, incluso como lo mencioné anteriormente, la privatización del sistema penal, entonces del sistema carcelario, disculpa, varía muchísimo cómo aplica una política criminal como es la del encarcelamiento masivo. Y como manera de cierre, se debe analizar bastante como profesionales en criminología la mejor manera de aplicar una política criminal de una manera que permita que vaya a ser un beneficio, aunque sea una solución a corto plazo, puede ser beneficiosa mientras se genera otra política criminal que vaya en la mano, que permita un resultado a largo plazo más positivo. Pero de momento sería eso. Les agradezco muchísimo la atención y espero poder dialogar en otros temas a futuro.